Bienvenidos a una nueva clase. Hoy abordaremos los derechos sociales de la Constitución de 1917. Y es que la Constitución Política de 1917 es el resultado de un proceso histórico que perpetuó por mucho tiempo las desigualdades estructurales. México experimentó un crecimiento económico significativo, sin embargo, dicho crecimiento fue altamente concentrado en beneficios de uno y no en otros. Y este modelo generó una estructura social profundamente desigual caracterizada por la concentración de las tierras, condiciones laborales precarias y ausencia de derechos laborales y una limitada participación política. Es aquí que en este contexto surgen los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Son una categoría fundamental dentro del sistema de derechos humanos que se caracteriza por su orientación hacia la garantía de condiciones materiales que permitan el ejercicio efectivo de la dignidad humana. A diferencia de otros derechos como los civiles o políticos, que tradicionalmente implican obligaciones negativas del Estado, es decir, no interferir, los derechos sociales implican obligaciones positivas, es decir, requieren la intervención activa del Estado mediante políticas públicas, legislación y asignación de recursos. Por ello, los derechos sociales buscan reducir estas brechas socioeconómicas y garantizan condiciones mínimas de bienestar. Hubo una influencia del Partido Liberal Mexicano a principios del siglo XX que desempeñó un papel fundamental en la configuración ideológica de los derechos sociales en México. Su programa político, particularmente el de 1906, constituye uno de los antecedentes más relevantes del constitucionalismo social, al proponer reformas estructurales que buscaban transformar las condiciones de vida de la población trabajadora y campesina. Los hermanos Flores Magón, particularmente Ricardo Flores Magón, desarrolló un pensamiento político y social que puede considerarse el precursor del constitucionalismo social en México. Su ideología, influenciada por corrientes anarquistas y socialistas, planteaba la transformación profunda de una estructura social, buscando la justicia, la igualdad y la organización comunitaria. El Plan de Ayala, proclamado en 1911 por Emiliano Zapata, representa también uno de los documentos más importantes en la lucha agraria de la Revolución Mexicana. Su objetivo principal era restituir tierras a las comunidades campesinas que habían sido despojadas durante el Porfiriato. El Congreso del Chilpancingo de 1913, convocado por José María Morelos, constituye uno de los antecedentes más importantes del constitucionalismo, particularmente en lo que respecta a esta incorporación de estos derechos. A través del documento Sentimientos de la Nación se establecieron bases fundamentales como la soberanía popular, la división de poderes, la igualdad jurídica y la eliminación de privilegios. Y aunque este documento surge en un contexto independentista, su contenido trasciende la mera ruptura del orden colonial al plantear una organización política orientada al bienestar del pueblo. La Constitución de 1917 marca el tránsito al Estado liberal clásico desde un Estado social de derechos. Este cambio implica una transformación profunda en la función del Estado que deja de limitarse a garantizar libertades individuales para asumir un papel activo en la regularización de la economía y la redistribución de la riqueza. El Estado social se fundamenta en la idea de la igualdad jurídica, que no es suficiente para garantizar la justicia, ya que las desigualdades económicas y sociales impiden el ejercicio efectivo de los derechos. Por ello, el Estado debe de intervenir mediante políticas públicas, legislación laboral y programas sociales para corregir estas desigualdades. Específicamente, el artículo 3º constitucional desde 1917 establece el derecho a la educación como una de las bases fundamentales del desarrollo social. Este precepto no solo garantiza el acceso a la educación, sino que define sus características. Debe ser laica, gratuita y obligatoria. Estas características responden a la necesidad de formar ciudadanos críticos, libres de influencias religiosas y en igualdad de oportunidades. Además, el artículo 27 constituye uno de los pilares del constitucionalismo social mexicano al redefinir el concepto de propiedad desde una perspectiva social. A diferencia del modelo liberal clásico, donde la propiedad es un derecho absoluto, este artículo establece que la propiedad originaria de la tierra corresponde a la nación, lo cual puede transmitirse a particulares bajo ciertas condiciones.
El artículo 123, por su parte, representa una de las aportaciones más innovadoras de la Constitución de 1917, al establecer un marco jurídico integral para la protección de los trabajadores. Este artículo regula las relaciones laborales estableciendo derechos como la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, el derecho a la huelga y la seguridad social. Desde una perspectiva teórica, este artículo busca equilibrar las relaciones entre capital y trabajo, reconociendo que existe una desigualdad estructural entre los empleadores y los trabajadores. La Constitución de 1917 no puede entenderse solo como un producto de una corriente ideológica, sino como una síntesis compleja de diversas tradiciones políticas liberal, social, democrática o socialista. Esta amalgama responde a la necesidad histórica de construir un proyecto de nación capaz de reconciliar intereses divergentes en un contexto de fragmentación posterior a la Revolución. Además, la comparación entre la Constitución de 1857 y la de 1917 permite comprender la evolución del constitucionalismo mexicano. La primera se inscribe en el paradigma liberal clásico centrado en la protección de los derechos del individuo frente al Estado y, en contraste, la Constitución del 17 incorpora un enfoque social que reconoce la necesidad de intervenir de manera estatal para garantizar las condiciones de una igualdad real. Desde una perspectiva filosófica, los derechos humanos se fundamentan en la dignidad inherente de la persona, lo que implica que deben ser respetados y protegidos en todo momento. Estos derechos no solo representan garantías jurídicas, sino también principios rectores que orientan la acción del Estado. En el contexto mexicano, estos derechos adquieren una dimensión social al reconocer que la dignidad humana requiere condiciones materiales mínimas para su realización. La Constitución de 1917 incorpora estos principios, aunque su desarrollo ha sido progresivo. Los derechos humanos no solo son un elemento normativo, sino también un criterio legítimo del Estado, ya que su cumplimiento determina la validez de las acciones gubernamentales. A pesar de su reconocimiento constitucional, los derechos sociales en México han enfrentado diversas limitaciones en cuanto a su implementación efectiva, y estas limitaciones se derivan de factores estructurales como la desigualdad económica, la falta de recursos, la debilidad institucional y la corrupción. Por ello, se han creado diversos organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, que representa un avance significativo en la protección institucional de los derechos humanos. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene como función principal recibir quejas, investigar violaciones y emitir recomendaciones a las autoridades, aunque sus resoluciones no son vinculantes. Son simplemente una autoridad moral y su capacidad de visibilizar problemas han contribuido al fortalecimiento del sistema de derechos humanos.